La primera pregunta dice, de acuerdo con la ecuación, entre paréntesis x menos 2 al cuadrado, más y más 5, entre paréntesis al cuadrado, igual 16, el centro y el radio de la circunferencia corresponden a... Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? Primero que nada tenemos que recordar que para encontrar el centro tenemos que cambiarle el signo a los números que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, si tenemos x menos 2, significa que lo que tenemos que poner es 2 positivo. Y si tenemos más 5, tenemos que poner menos 5. Ese sería nuestro centro. Ahora, para lo que es el radio, recordemos que lo que se hace es sacarle la raíz cuadrada al numerito solo que tengamos a la derecha del igual. En este caso la raíz cuadrada de 16 son 4. Por lo tanto, automáticamente nuestro radio es igual a 4. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Siguiente nos dice que el radio de una circunferencia cuyo centro está dado por menos 6,4 y contiene el punto menos 6, menos 1 corresponde a. Haciendo una pequeña representación, aproximadamente lo que nos está diciendo el ejercicio es que tenemos un círculo, tenemos un centro y tenemos un punto P que está por ahí en la orillita, y me están pidiendo el radio que va a ser la distancia entre esos dos puntos. Por lo tanto, lo que se hace es aplicar la formulita de distancia entre puntos. Acordémonos que la fórmula de distancia entre puntos dice que la distancia entre el punto C y el punto P viene dada por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Nosotros podemos nombrar como sea a cualquiera de ellos. Lo importante es mantener el orden, o sea, donde cogemos x1, ahí mismo hay que coger y1. Y donde ponemos x2, ahí correspondientemente va a ir y2. Aplicando la fórmula, entonces tenemos lo siguiente: menos 6 menos 6 al cuadrado más menos 1 menos 4 al cuadrado. En este caso hay que recordar un detalle muy importante, y es el hecho de que los signos iguales, en este caso menos y menos, nos va a dar más. Y ahí esto entonces se convertiría en un más acá, lo cual menos 6 más 6 se convierte en un 0. Entonces esto se convierte, a fin de cuentas, en lo siguiente: esto da 0, ¿verdad? Entonces sería menos 5 al cuadrado. Sabemos que menos 5 al cuadrado no es otra cosa más que 25, y luego sabemos que la raíz de 25 es 5, entonces
la distancia del punto C a P es igual a 5, lo cual en el caso de este problema indica que el radio de la circunferencia es 5. Nos dice que si una circunferencia cuya ecuación corresponde a, entre paréntesis, x más 2 al cuadrado más, entre paréntesis, y menos 3 al cuadrado es igual a 4, se traslada al centro C 1,2, entonces la ecuación viene dada por, ok, muy simple. Cuando a mí me dicen únicamente se traslada, esta palabrita traslada, significa lo siguiente, que yo cambio el centro, pero no voy a cambiar el radio. Eso es lo que significa, ¿verdad? Cambia centro, pero no cambia el radio. Ok, entonces aplicando eso significa lo siguiente. Recordemos que cambio signo para encontrar la ecuación. Entonces sería, si dice 1, yo pongo menos 1 al cuadrado siempre. Si dice 2, yo pongo menos 2 al cuadrado siempre, y voy a mantener el radio, que en este caso sería radio al cuadrado, ¿no?, que es 4. Entonces esta sería la respuesta de ese ejercicio. La siguiente nos dice que si una circunferencia tiene centro 3,0 y la medida del diámetro es 12, que ¿cuál es la ecuación de esa circunferencia? Okay. Primero que nada, acordémonos de cómo va la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio a la 2. De acá ya tenemos h y k, que serían esto, ¿verdad? H y k. Lo que nos falta aquí es el radio, pero tenemos un diámetro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el diámetro? Resulta ser que tenemos que acordarnos que el radio es la mitad del diámetro. Eso es lo que hacemos. Entonces, en este caso, la mitad del diámetro sería 12 entre 2, que serían 6. De donde podemos concluir que la respuesta sería esta. Dice 3, entonces vamos a poner menos 3 al cuadrado siempre. Bueno, como hay un 0, eso significa que la y queda sola, siempre va al cuadrado, ¿verdad? Y el radio a la 2. En este caso el radio es 6. 6 al cuadrado lo que nos da es 36. Entonces lo venimos a colocar acá. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Ahora tenemos una gráfica. Acá nos dice que considere la representación gráfica de la circunferencia C de centro P, y que de acuerdo con la información, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Ok. Primero que nada, aquí lo que tenemos que saber interpretar es lo siguiente. Tenemos que interpretar muy bien el detalle de que la distancia del centro a la orilla
viene representada por el menos 7. Eso me significa, o me quiere decir a mí, justamente que el radio es 7. Una vez que yo tengo ese radio, el centro viene dado por el origen, ¿verdad? Entonces el origen sabemos que es 0, 0. De ahí entonces sería lo siguiente. La ecuación de la circunferencia, x menos h cuadrado más y menos k cuadrado igual a radio de 2. En este caso, tanto h como k son ceros, lo que significa que me queda x a la 2 y y a la 2, y el radio viene dado por 7 que elevado a la 2, lo que nos da es 49. Por lo tanto, esa sería la respuesta de la ecuación de la circunferencia. X cuadrado más y cuadrado igual a 49. La siguiente nos dice, si una circunferencia C dada por entre paréntesis x más 3 al cuadrado más entre paréntesis y más 2 al cuadrado igual a 9, se traslada 6 unidades a la derecha horizontalmente y 5 unidades hacia arriba verticalmente, entonces se obtiene otra circunferencia C', cuyo centro corresponde a. Ok, ¿cuál es la diferencia entre que me digan y que se traslada el centro a un determinado punto a que me digan esto? Bueno, la diferencia, cuando a mí me dicen esto, es que se debe operar. En este caso, se debe, y debe implica una obligación, aplicar la operación indicada por el enunciado. En ambos, tanto en X como en Y, ¿verdad? Entonces hacemos eso y vamos a ver qué nos da. Nos va a dar como resultado lo siguiente. Importante, tenemos que cambiar el signo para llegar a tener al centro original. En este caso, el centro que me están dando es, si dice más 3, acordémonos, yo llevo contrario y pongo menos 3. Si dice más 2, yo llevo contrario y pongo menos 2. Ok, a este centro es al que yo le tengo que aplicar la operación que me están indicando acá, que dice que se traslada 6 unidades a la derecha. Ok, entonces el centro nuevo, ¿quién va a ser? Menos 3 y menos 2 es lo que tenemos. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice la operación aquí que lo que yo tengo que hacer es 6 unidades a la derecha. Derecha lo vamos a asociar con suma. Entonces, lo que hacemos es venir y sumar acá, que sería sumar 6 unidades a la derecha. Entonces ya pusimos 3 y le ponemos otras 3 más. O lo que es lo mismo, ponemos 6. Y luego 5 unidades hacia arriba. Arriba se va a sumar. Entonces vamos a tener un más 5. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Va a ser el siguiente. Menos 3 más 6 es 3. Y
menos 2 más 5 también es 3. Por lo tanto, eso significa que mi nuevo centro va a ser 3,3. Y ese sería el resultado. Ahora tenemos el perímetro de un pentadecágono cuyo lado mide 3 centímetros. Es muy fácil. Sabemos que el perímetro viene dado por NL, donde N es el número de lados, que en este caso pentadecágono, penta significa 5 y deca 10, por lo tanto esto viene a ser 15. Entonces pentadecágono indica 15. Entonces sería 15 multiplicado por el lado que en este caso mide 3. Entonces multiplicamos 15 por 3, que lo que nos da es 45. Y esa entonces sería la respuesta. El perímetro es igual a 45 centímetros. La siguiente nos dice que el número de diagonales desde todos los vértices de un decágono. Porque primero que nada yo tengo que saber de quién me están hablando. Dodecágono significa 12. Primero que nada eso. Luego tengo que saberme la formulita. Resulta ser que las diagonales totales vienen dadas por n multiplicado por n menos 3 dividido entre 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es sustituir el 12 por la n. Entonces sería 12 menos 3 dividido entre 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? 12 menos 3 son 9, entonces 12 por 9 entre 2. Realizamos ahí la operación respectiva. 12 multiplicado por 9 nos da 108, entonces sería 108 dividido entre 2, lo cual es igual a 54. Por lo tanto, la respuesta es 54. Me dice que la suma de los ángulos exteriores de un heptágono. Eso es teórico realmente. Nosotros tenemos que saber básicamente que por teoría la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono regular es 360 grados. Pues automáticamente mi respuesta es 360 grados. Ahora se nos pregunta el número de diagonales que se trazan desde un vértice de un endecágono. Resulta ser que el endecágono viene a estar dado
por 11. Entonces, o sea, indica que son 11 lados. Y las diagonales desde un vértice están dadas por la formulita n-3. En este caso, entonces, 11 menos 3, eso indica que el resultado es 8. Por lo tanto, la respuesta es que desde un vértice de un endecágono se pueden trazar 8 diagonales. Ahora me dice que si un ángulo central de un polígono regular mide 60 grados, ¿qué entonces qué polígono es? Ok, ¿qué es lo que se debe hacer en este caso? En este caso, como ya hemos dicho, siempre que se dé un resultado, se debe, implica obligación, despejar la fórmula. ¿Cuál fórmula? La fórmula correspondiente al resultado que tengamos. En este caso, lo que tenemos es el ángulo central. El ángulo central, la formulita es 360 entre n. Por lo tanto, eso es lo que yo tengo que igualar. 360 sobre n igual a 60. ¿Qué hacemos? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Proceso de despegue que ya tenemos que conocer desde por allá de séptimo. 360 dividido entre 60 es igual a n, y realizando esa división lo que nos da como resultado es 6. Por lo tanto, ¿a qué polígono corresponde el número de los 6? Fácil, estamos hablando de un hexágono regular. Pasando ahora al tema de funciones, dice que sea f la función dada por f de x igual a 5 menos 2x, todo esto sobre 3, que entonces f de menos 2 corresponde a este asunto. F de menos 2 es una imagen, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente cambiar la x por el número indicado en el paréntesis y evidentemente realizar las operaciones. Entonces, en este caso, lo que nos deja f de menos 2 sería 5 menos 2 por menos 2 sobre 3. ¿Verdad? Recordemos que siempre que hay un numerito pegado a una letra, eso indica una multiplicación. Entonces, periodo de operaciones, primero multiplico, 2 por 2, 4, y menos por menos 2 más. Entonces, sería que f de menos 2 es igual a 5 más 4 entre 3. F de menos 2 es igual a 9 tercios. F de menos 2 es igual a 3. Por lo tanto, la respuesta va a ser un 3. Ahora dice que de acuerdo con los datos de la figura, ¿cuál es el valor de la función en f de 1? Bueno, f de 1 va asociado justamente con 1, entonces tenemos 1 con 1. Por lo tanto, automáticamente la respuesta es 1.
Ahora me dice que consideren la siguiente información adjunta y que para que la tabla corresponda a la representación de una función, un posible valor de k corresponde a quién. ¿Qué tengo que saber ahí? Lo que yo tengo que saber ahí es lo siguiente. Para que sea función, que es lo que me están indicando, para que sea una función real de variable real, yo tengo que cumplir una condición. La x no puede repetir ni tampoco sobrar. Entonces, un posible valor para sk correspondería a 5, que es un número que no está colocado arriba, por lo tanto no se repite, que es la indicación que se busca, ¿verdad? Que todos los números de arriba sean diferentes. Ahora me dice que de acuerdo con los datos de la gráfica, que f de menos 2 corresponde a quién. Si lo asociamos, f de menos 2 va a corresponder al número 4. Dice, si g es una función y g de x es igual a 1 menos x todo sobre 2, la preimagen de menos 3 corresponde a, ok, hay que entender qué me están diciendo ahí. Preimagen es lo mismo que x, por lo tanto lo que me están dando es una y. Entonces lo que tengo que hacer, ¿qué es? Yo tengo que saber que para encontrar una preimagen, lo que se debe, obligación, hacer es igualar el criterio al valor dado y resolver la ecuación. Eso es lo que tenemos que hacer. En este caso 1 menos x sobre 2 es igual a menos 3. Ese 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 1 menos x igual a menos 3 por 2. Sería 1 menos x igual a menos 6. Este 1 pasa a restar, sería menos 6 menos 1. Luego me queda menos x igual a menos 7. Y pasamos a dividir. Menos entre menos da más. Y el resultado final es 7. Por lo tanto, la respuesta de la preimagen corresponde a 7. Ahora tenemos que lo que se me pide es que para la función dada por f de x igual a 4 menos 3x, todo esto sobre 2, la imagen de menos 6 corresponde a. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, me están pidiendo la imagen significa y, entonces esto es una x. Ok, entonces yo tengo que saber lo siguiente, que para encontrar una imagen
lo que se debe obligación hacer es sustituir o cambiar la x por el valor dado, y una vez ahí resolver las operaciones, ¿cierto? Entonces en este caso sería f de menos 6 igual a 4 menos 3 por menos 6 dividido entre 2. Primero que nada, la multiplicación, 3 por 6 son 18 y menos por menos da más. Entonces sería 4 más 18 dividido entre 2. 4 más 18 serían 22. Entonces 22 dividido entre 2 es 11. Por lo tanto, la respuesta es que la imagen de menos 6 corresponde a 11. El dominio de una función se lee de izquierda a derecha en el eje X. Por lo tanto, en este caso, el dominio sería de menos 1 cerrado hacia más infinito. Me piden ahora encontrar el ámbito de la función. Sabemos que el ámbito se lee de abajo para arriba en Y. En este caso, como la flechita viene de abajo, sería de menos infinito, y lo más alto que llega el dibujito es hasta el 2. Por lo tanto, la respuesta sería de menos infinito hasta 2. Dice, de acuerdo con la función, con la figura, el máximo de la función f corresponde a, bueno, el punto más alto que obtiene la función acá sería el 3, y el 3 está asociado con el 4. Por lo tanto, el máximo lo alcanza cuando x vale 4. De acuerdo con los datos de la gráfica, un intervalo en el que la función f es creciente, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la función es creciente en este pedazo, ¿verdad? Que es cuando sube, porque creciente indica justamente que vaya hacia arriba. Entonces vamos a tener que la respuesta correspondiente sería desde menos infinito hasta este punto, que corresponde a el 0, ¿verdad? Acordemos que el eje Y indica que x vale 0. Ahora tenemos otra grafiquita acá que nos dice que, de acuerdo con los datos de la gráfica, un intervalo en que la función f sea decreciente. Decreciente, acordémonos que es completamente lo contrario, cuando el dibujo va para abajo. Y aquí eso únicamente pasa en este fragmento de gráfica, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando que sería de menos 2
hasta 2. Ese sería el intervalo en el que la función es decreciente. Ahora dice que de acuerdo con los datos de la gráfica, el mínimo de la función corresponde a, ok, el punto más bajo que alcanza la función, estamos hablando de que es menos 2. Y menos 2 se consigue ¿con quién? Con x igual a menos 1. Por lo tanto, la respuesta es que el mínimo se obtiene cuando x es igual a menos 1. Luego tenemos acá otra gráfica. Nos dicen que de acuerdo con los datos de la gráfica que f de x es mayor que 0 en el intervalo en que x pertenece a. Ok, primero que nada tenemos que entender qué es lo que se nos está diciendo con esto. F de x mayor que 0. Eso es cuando, o mejor dicho, donde la gráfica, o sea el dibujito, queda por encima del eje x. En otras palabras, me están hablando de este pedacito, de todo lo que esté por encima de x. Y eso sería lo siguiente, eso sería desde menos 2, ¿verdad? O sea, sería desde aquí hasta este punto. Entonces, en otras palabras, eso es desde menos 2 hasta 3. Y esa sería la respuesta. De acuerdo con los datos de la gráfica, f de x es menor que 0 en el intervalo de x que pertenece a. Entonces, lo contrario del anterior. F de x menor que 0, ¿qué significa? Eso significa donde la gráfica o el dibujito está por debajo del eje x. En otras palabras, me están pidiendo este pedazo. Y eso correspondería a lo que es desde el 0 hasta el 2. Ahora nos dan una gráfica, dice, considere la siguiente gráfica de una función. ¿Cuál es el ámbito de la función representada? El ámbito, acordémonos, se lee de abajo para arriba en Y. Y en este caso, el fragmento que tiene dibujito va desde aquí hasta aquí, lo cual corresponde a decir que el ámbito es desde menos 2 cerrado hasta 2 cerrado también. Luego tenemos otra figura junta, dice que el intervalo en el cual f es estrictamente creciente. Creciente, acordémonos que era que sube. Automáticamente sería entonces este pedacito de gráfica. Lo cual corresponde a lo que es de 2 abierto hasta más infinito. Ahora tenemos una gráfica a la cual le vamos a hacer un análisis
que contempla varios puntos. Por ejemplo, el dominio de f. Sabemos que el dominio se lee de izquierda a derecha en x. Estamos hablando que sería desde 0 cerrado hasta más infinito. ¿Okay? De 0 cerrado hasta más infinito. El ámbito. El ámbito, bueno, imaginemos que se lee de izquierda a derecha en x. El ámbito lo vamos a leer de abajo para arriba, pero en y. Entonces en este caso sería de menos infinito hasta el punto correspondiente a 5. Entonces tenemos desde menos infinito hasta 5 y ese 5 claramente va cerrado. F de 2 significa el valor cuando x vale a 2, que el valor cuando x vale a 2 es justamente 5. Luego imagen de 8. Bueno, el 8 también está asociado con el 5. La preimagen de 0. O sea, cuando yo vale 0, en otras palabras, eso es un corte con el eje X. Y el único corte con X es 10. Un intervalo donde f sea constante, estamos hablando que sería este pedacito, ¿verdad? Constante sería de 2 a 8. Entonces de 2 a 8. Un intervalo donde f es creciente, creciente sería este intervalo, que estaremos hablando de el 0 hasta el 2. Ahí. Y el creciente, que sería del 8 abierto hasta más infinito. Ahora, donde f que sea mayor que 0 es lo que esté, acordémonos, por encima del eje x. Este es f(x) mayor que 0. Mientras que todo aquello que esté por debajo del f de x es lo que es f(x) menor que 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mayor que 0, estamos hablando de 0 hasta 10. ¿Okay? Entonces, de 0, el 0 se puede cerrar y el 10 no se cierra. El 10 sí no se cierra porque ahí la gráfica sí. Donde f(x) es menor que 0, justamente inicia en ese 10 abierto y termina en más infinito. En cuanto a los ceros de la función, únicamente tenemos el 10, que es el único punto en el cual la gráfica interseca el eje x. Dijimos que esta era que sí, y esta también dijimos que sí. Ahora, cuando tenemos una tabla, lo que quiere es que la x no repita, entonces esto sí es una función, porque a mí la y realmente no me interesa si tiene todos los números iguales. Y esta tiene un fragmento paralelo al eje y, por lo tanto automáticamente eso no es función. Circunferencia lo que hace es cambiar el signo, entonces en este caso sería 2,1, ¿verdad? Pero tenemos 2 negativo, lo ponemos positivo, tenemos 1 negativo, lo ponemos positivo. Y por la parte del radio hay que sacarle la raíz cuadrada a él, por lo tanto el radio es 3.
Entonces hay que aplicar la distancia entre puntos de cada uno de los puntos con respecto a C. Entonces digámoslo así: distancia entre A y C sería 2 menos 1 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que menos y menos da un más. Entonces la distancia de A en C sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Estamos hablando de 9 más 4, que es la raíz cuadrada de 13. ¿Cuál es aproximadamente el valor de la raíz cuadrada de 13? Aproximadamente estamos hablando de 3,60. Por lo tanto, este es mayor que 3. Conclusión: A es punto exterior. Vamos a ver B. Para hacerlo, entonces hacemos lo mismo. Vamos a encontrar la distancia entre puntos de B a C. Entonces sería 2 menos 2 y 1 menos 4. Dos menos 2 va a dar 0, entonces la distancia de B en C es igual a del 0 de este lado y de este otro lado da menos 3 al cuadrado. Distancia de B en C entonces sería igual a 0 más 9. La distancia de B en C es igual a raíz de 9, lo cual indica que la distancia de B en C es igual a 3. Y como 3 es igual a 3, entonces la respuesta es que B es un punto sobre la circunferencia. Ahora hacemos el mismo cálculo pero con D, que la distancia de D en C es igual a el centro, acordémonos que venía dado por 2,1 y que el radio era 3. Entonces sería 2 menos 4 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. Entonces la distancia de D en C es igual a menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. La distancia de D en C es igual a 4 más 4. La distancia de D en C es igual a la raíz de 8. Y la raíz de 8 aproximadamente nos da un acumulado de 2,82. Comparado con 3 resulta que es menor. Por lo tanto D es un punto interior a la circunferencia. Entonces lo que tenemos era lo siguiente: era el resultado
de aplicar esto, lo cual nos había dado el equivalente a x cuadrado menos 4x más 4, y luego habíamos tenido por ahí x al cuadrado menos 2x más 1 igual a 4. Agrupando tenemos 2x al cuadrado menos 6x más 4 más 1 y menos 4 igual a 0. Entonces 2x al cuadrado menos 6x más 1 igual a 0. Donde a es 2, b es menos 6 y c es 1. De donde el discriminante b cuadrado menos 4ac, estamos hablando de menos 6 al cuadrado menos 4 por 2 por 1. Eso es 36 menos 8. Y 36 menos 8 lo que nos da es 28. Y como 28 es mayor que 0, significa discriminante mayor que 0, estamos hablando de que es una recta secante. Ahora me dicen que determine el perímetro y el área del polígono irregular. Lo que tengo que hacer primero que nada es para encontrar el perímetro. Realmente lo tenemos listo, porque el perímetro es la suma de los lados. Entonces sería la suma de estos 5 lados, que estamos hablando de que sería 7 más 5 más 9 más 5 más 4. Y eso entonces que nos da 7 más 5 más 9 más 5 más 4. De 5 y 5 son 10. 7 y 4 serían 11. Estamos hablando de 21, y 21 más 9 estamos hablando de 30. Entonces el perímetro es 30. Ok, ya el perímetro lo tenemos. Para el área lo que hay que hacer es triangular, o sea, dividir esto en figuras conocidas. Vamos a partirlo acá en un rectángulo y un triángulo, de forma tal que esto sea área 1 y que esto sea área 2. Como tenemos aquí ángulos de 90 y ellos son iguales, eso me indica que los del frente son iguales, entonces que esto es un 9. El área 1, esto no es otra cosa más que la fórmula de Irán. Por el lado de área 2 está muy simple, porque no es otra cosa más que un rectángulo. Pero calculemos el área 1, que es la de Irán. Semiperímetro de 4 más 7 más 9 entre 2. Estamos hablando de 4 más 7 más 9, eso es 20, entre 2 son 10. Ok, ahora entonces la fórmula de lo que me dice es que es 10 por 10 menos 9, 10 menos 7 y 10 menos 4.
o sea, ese es mi perímetro restando a todos los lados del triángulo. Tengo 10, 10 menos 9 es 1, 10 menos 7 son 3, 10 menos 4 son 6. Ahora vamos a multiplicar, que lo tenemos ahí. El área total sería c raíz de 5 más 45. Entonces la respuesta, el perímetro es 30 y el área es c raíz de 5 más 45. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Entonces, 180 por n menos 2 de entre n es igual a 135. 180 por n menos 2 es igual a 135n. 180n menos 360 es igual a 135n. 180n menos 135n es igual a 360. 180 menos 135 son 45, pues 45n es igual a 360, n es igual a 360 entre 45, 360 entre 45, n es igual a 8, por lo tanto estamos frente a un octavo. Y le dice que el perímetro es 48, entonces hay otro resultado que yo tengo que despejar, ¿verdad? Perímetro es NL, en este caso 8L es igual a 48, entonces 48 dividido entre 8, L es igual a 6. Y por lo tanto, entonces la respuesta de la medida de cada lado corresponde a 6. Ahora me dice que en un polígono regular la totalidad de ángulos es 20, que encontremos la medida elemental. Entonces lo mismo, vamos a despejar esto. Totalidad de ángulos es 20. Entonces a eso hay que despejarlo. Las divididas totales vienen dadas por n menos 3 dividido entre 2. Entonces lo que hacemos es igualar eso a 20. N por n menos 3 dividido entre 2 es igual a 20. ¿Qué pasa ahí? Ese 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. N por n menos 3 es igual a 20 por 2. N por n menos 3 es igual a 40. Entonces n por n menos 3 menos 40 es igual a 0. Y vamos a sacar aquí la distributiva n por n cuadrado, n por menos 3 menos 3n menos 40 igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática, esa ecuación cuadrática se va a resolver y lo que nos va a dar es un resultado correspondiente a
los posibles valores de n. Entonces resulta ser que tenemos que puede ser un 8 y puede ser un menos 5. Entonces de aquí sale que n puede ser o menos 5 o n puede ser 8. Pero como estamos hablando de algo geométrico, yo no puedo decir que tengo menos 5 lados. Entonces el menos 5 se cancela y me quedo con el 8. Ahora, el ángulo interno, resulta ser que el ángulo interno viene dado por 180 por n menos 2 dividido entre n. Aplicamos eso con el 8. Ángulo interno es igual a 180 por 8 menos 2 dividido entre 8. Entonces ahí tengo 180 por 6 dividido entre 8, lo cual sabemos que 180 por 6 corresponde a 1080. 1080 y eso entre 8 nos da como resultado 135. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta original del ángulo interno corresponde a 135.